Buenas noches, mi nombre es Luis Adrián Moreno Pacheco, junto se encuentra la compañera. Lili de Soto Arnedo. Juntos hacemos parte de la materia bioquímica, cursamos cuarto semestre del programa Regencia en Farmacia en la Universidad Nacional Abierta de Distancia de Colombia. A continuación le vamos a hablar de la tarea 4, metabolismo, anabolismo y catabolismo. Se lo presentamos a la tutora Mabel Margarita Tupas. Iniciamos con ciclo de Krebs. Es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forma parte de la respiración celular en todas las células aerobias, donde es liberada energía almacenada a través de la oxidación del acetilcoenzima A, derivado de glúcidos, lípidos y proteínas en dióxido de carbono y energía química en forma de adenosín trifosfato. Importancia del ciclo de Krebs. La función básica del ciclo de Krebs no es decir ATP o GTP. El ciclo de Krebs se encarga de liberar grandes cantidades de electrones y protones que serán transportados hacia la cadena respiratoria a través del NAD. NAD se forma a partir de niacina o el FAD se forma a partir de riboflavina. Reacciones del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs tiene lugar en la matriz mitocondrial. En la célula eucariota, el acetil es el principal precursor del ciclo. El ácido cítrico, 6 carbonos o citrato, se obtiene en cada ciclo por condenación de un acetil, 2 carbonos, con una molécula de oxaloacenato, 4 carbonos. Las reacciones son, aquí está un ejemplo del ciclo de Krebs. Fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es un proceso metabólico que utiliza energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir adenosina trifosfato. Importancia de la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es la transferencia de electrones de los equivalentes reducidos, obtenidos en la glucólisis y en el ciclo de Krebs hasta el oxígeno molecular, acoplado con la síntesis de ATP. Este proceso metabólico está formado por un conjunto de enzimas complejas, ubicado en la membrana interna de la mitocondria, que catalizan varias reacciones del óxido reducción, donde el oxígeno es el aceptor final de electrones y donde se forma finalmente agua. Función de la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es un proceso bioquímico que ocurre en las células. Es el proceso metabólico final, catabolismo, de la respiración celular tras la glicólisis y el ciclo de ácido cítrico. De una molécula de glucosa se obtienen 38 moléculas de ATP mediante la fosforilación oxidativa. Un gran complejo proteico llamado ATP sintasa situado en la membrana. Permite a los protones pasar a través de ambas direcciones general el ATP cuando el protón se mueve a favor del gradiente, debido a que los protones se han bombeado al espacio intermembranoso de la mitocondria en contra de gradiente. Ahora pueden fluir nuevamente dentro de la matriz mitocondrial y mediante la vía ATP sintasa. Se genera ATP en el proceso. Espacio intermembranal, aquí pueden ver. Complejos mitocondriales. Son un grupo de complejos mitocondrios que realizan la transferencia de electrones sin bombear protones al espacio de intermembrana. Succinato Q oxidenreductasa. Complejo 2. La enzima succionato Q oxidenreductasa, también conocida como complejo 2 o succinato deshidrogenasa en el segundo punto de entrada en la cadena de transporte de electrones. Q citocromo C oxidorreductasa. La reacción catalizada por el complejo 3 es la oxidación de una molécula de ubiquinol y reducción de dos moléculas de citocromo C, una proteína hemo libremente asociada con la mitocondria. A diferencia de la coenzima Q,
que transporta 2 electrones, el citocromo C transporta solo uno. Los dejo con mi compañera Lilibet, que continuará. Buenas noches. Flavoproteína de transporte de electrones que oxidorreductasa. La flavoproteína de transporte de los electrones, ubiquinona oxidorreductasa, Oxidorreductorasa. también conocida como flavoproteína de transporte de electrones deshidrogenasa, es el tercer punto de entrada de la cadena de transporte de electrones. Es una enzima que acepta electrones de la flavoproteína de transferencia de electrones en la matriz mitocondrial y utiliza electrones para producir ubiquinona. Citocromo C oxidasa. El citocromo C oxidasa, también conocido como complejo, es el complejo final de proteínas en la cadena de transportes de electrones. Esta enzima media la reacción final en la cadena de transporte de los electrones y los transfiere al oxígeno mientras bombea protones a través de la membrana. ATP sintasa. Es una enzima transmembranal que cataliza la síntesis de ATP a partir de la ADP, un grupo de fosfato, y de la energía suministrada por un flujo de proteína. Durante la respiración celular, la síntesis de ATP se denomina fosforilación oxidativa y el flujo de protones tiene lugar entre el espacio intermembránico y la matriz mitocondrial. Estructura de la ATP sintasa. La ATP sintasa tiene un diámetro de 10 y el complejo más pequeño identificado hasta ahora trabaja con un grado de eficacia cercano al 100%. Esta enzima está formada por dos complejos principales, uno que atraviesa la membrana mitocondrial interna o la membrana de tilacoides, se llama FOD o CFOD en los tilacoides. El otro que sobresale de la membrana se llama F1-CF1 en los tilacoides. F1 y FO se asocian mediante interacciones electroestáticas. Funciones de la ATP sintasa. El complejo de la ATP sintasa es una enzima situada en la cara interna de la membrana interna de las mitocondrias y de la membrana de los tilacoides, de los cloroplastos, encargado de la síntesis ATP y a partir de la ADP y grupo fosfato y la energía suministrada por el chorro de proteína. Su función es convertir la energía de los protones, bajando su gradiente de concentración a la síntesis de ATP, 3 a la 4 protones que se mueven a través de esta máquina, es suficiente para convertir una molécula de ADP y PI en fosfato inorgánico en una molécula de ATP, un complejo de ATP sintasa que pueden generar 100 moléculas de ATP cada segundo. Bueno, aquí pueden encontrar las referencias bibliográficas con que trabajamos en base al trabajo, donde pudimos encontrar pues, el apoyo para el trabajo. Muchas gracias. Como les comenté al principio, el trabajo fue presentado por mi personal, Luis Adrián Moreno, y la compañera. Lilibet Soto. Muchas gracias. Gracias.